¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar en la clase del día de hoy sobre el liberalismo y las revoluciones liberales del siglo XIX. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que nos cuide a nosotros, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, como les decía, la clase de hoy es sobre el liberalismo. Vamos a empezar la clase haciendo una introducción con Lisa Simpson. He leído sobre ti, eres tímido y rara vez atacas a la gente. Y desde luego jamás atacarías a una amiga herbívora. ¡Bestia loca! Enana liberal. No, nada, es para este lo que nada liberal, ¿no? Liberal es como un insulto. En algunos contextos para algunas personas, ser liberal es como insultar a alguien, decirle eres liberal es como, no, me estás insultando. Bueno, vamos a empezar con el texto. En el siglo XIX, Europa experimentó tres grandes procesos políticos. El liberalismo, que es el tema que vamos a ver ahora, el nacionalismo, que ya lo empezamos a ver cuando vimos lo de la unificación alemana y la unificación italiana, y el imperialismo, que es el siguiente tema. El primero alimentó el reclamo de la libertad de ciudadanos, este de aquí, ¿no? El segundo, el que ya vimos, operó como agente aglutinador con la aparición de nuevos estados, Italia y Alemania. Y el tercero desató una competencia entre los países europeos por dominar territorios y mercados para colocar productos y abastecerse de materias primas para las industrias. América Latina no fue ajena a la influencia de estos movimientos. Esta rivalidad se puso de manifiesto en el proceso de colonización europea en Asia, África y Oceanía, y alcanzó su máxima expresión en la Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya les he comentado. Necesitamos entender estos tres procesos: liberalismo, nacionalismo e imperialismo, para entender las guerras mundiales, porque vamos a llegar a verlas ambas, espero. Si llegamos a entender las dos guerras mundiales, tenemos que entender el contexto. Y el contexto es las corrientes de pensamiento liberal, nacionalistas e imperialistas. ¿Qué es el imperialismo? Miren. Acá hay un video de un jovencito que habla sobre el liberalismo. Es el liberalismo. Podemos entender el liberalismo como una doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. Por lo tanto, la postura liberal defiende las libertades individuales, o como estableció John Locke, los tres derechos naturales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Espero que esto no ofenda a algún comunista y nos deje algún comentario. Entonces, sobre esa base, los individuos son libres de hacer con sus vidas privadas lo que ellos decidan sin que el Estado se involucre. A su vez, el Estado surge del consenso de los integrantes de la sociedad para ejercer un rol de moderación que supervise y garantice las libertades de las personas, nuevamente sin intervenir en sus vidas privadas. Dicho Estado será conformado por representantes elegidos democráticamente por la sociedad. Asimismo, deberá conformarse un Estado de Derecho donde todos, sin distinción alguna, se apeguen a las normas establecidas, siendo todos iguales ante la ley. Por lo tanto, el liberalismo aboga por la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, etcétera, etcétera, siempre y cuando no perjudique la de los demás. Defiende la propiedad privada y la iniciativa individual, establece una constitución y la división de poderes, también posiciona a todos iguales ante la ley y la justicia. Establece la libertad de culto y la separación entre Estado e Iglesia.
Defiende la no politización de cargos o sectores del Estado como educación y justicia. Por lo tanto, el liberalismo como doctrina política es la contracara o el opuesto al absolutismo y los regímenes totalitarios. Ahora, yendo específicamente a la teoría económica liberal establecida por Adam Smith, Smith sostiene que el trabajo es la verdadera fuente de riqueza y que antes de enriquecer al Estado hay que enriquecer a los ciudadanos que lo conforman. Cuando uno trabaja para sí mismo, sirve a la sociedad con más eficacia que si trabaja por el interés social. El rol del Estado en la vida económica es muy limitado. De esta manera se impulsa la iniciativa individual y privada, estableciéndose un libre mercado donde se genera la competencia bajo igualdad de condiciones. Los impuestos son reducidos al mínimo, pero cabe aclarar que el Estado no puede intervenir con subsidios o similares ni brindar ayudas sociales. Entonces, las fases liberales son las que se encuentran presentes en la mayoría de las naciones occidentales hoy en día. Sin embargo, el liberalismo clásico en sí es blanco de muchas objeciones. Efectivamente, y es que el liberalismo propone una manera... Bien, hasta ahí es como lo que es el liberalismo, ¿no? El resto ya está parodiando, está haciendo juegos. Pero es interesante lo que está diciendo porque es esto, ¿no? Es una corriente de pensamiento que coloca la libertad del individuo en la base de los demás derechos políticos, sociales o económicos. Eso es el concepto de liberalismo, la libertad del individuo sobre los demás derechos. Sus orígenes, siglo XVII, contexto, las guerras religiosas que enfrentaron a católicos y protestantes. Lo vimos el año pasado, ¿no? La guerra de los 30 años en medio de Europa, ¿no? Las guerras entre católicos y protestantes, en la reforma y la contrarreforma, luego de ello, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, David Ricardo y Adam Smith plasmaron los planteamientos del liberalismo económico que defendía una intervención mínima del Estado en la economía, ¿no? Entonces, la libertad del individuo como base de los demás derechos políticos, pero no se quedan ahí. El liberalismo económico va a hacer que el Estado intervenga lo mínimo en la economía, para que se va a generar solo la mano, lo que se va a llamar después la mano invisible del Estado. Durante el siglo XIX se canalizaron los reclamos por libertades individuales básicas, como por ejemplo la libertad de prensa, ¿no? Entonces, libertades individuales, libertad de expresarme, libertad de culto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto con el que van a nacer? Las guerras religiosas. De acuerdo con algunos historiadores, los principios liberales fueron apropiados por la burguesía en su favor y en oposición de los reclamos de sectores populares como los obreros. Entonces, estos principios liberales van a hacerse apropiados por este nuevo actor que ya lo habíamos estudiado, el burgués, el que vive en la ciudad, que era el hereditario que va a tener a la nobleza, ¿no? El noble ya no se va a extinguir el noble luego de la supresión del antiguo régimen. En el nuevo régimen encontramos nuevos actores sociales. Los nuevos actores sociales van a ser el proletario, que es la persona que va a trabajar en las empresas, y el burgués, que va a reemplazar al noble como sector privilegiado dentro del estamento dominante de la sociedad. El liberalismo político. En el siglo XIX, el liberalismo encontró en Gran Bretaña una de sus expresiones más influyentes, en el utilitarismo, que declara como funciones supremas de la sociedad y el Estado la libertad del individuo y la búsqueda de bienestar social. Sus principales representantes van a ser Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Sus principios políticos de liberalismo son la soberanía nacional, los derechos individuales, división de poderes del Estado, igualdad de las leyes y la libertad de opinión y expresión de la prensa. Quiero que veamos un poquito lo que consiste lo de Adam Smith. Miren lo que dice Adam Smith. Vamos a hablar de Adam Smith, el cual es política que defiende las libertades y los derechos individuales, tales como la libre empresa, el libre comercio, la libre elección, la propiedad privada, etc. Para Smith, debería existir el libre comercio, es decir, los países deberían poder comerciar
entre ellos completamente en libertad, como un individuo comerciaría con otro, sin pagar aduanas, impuestos o aranceles. También defendía la teoría de la libre elección, es decir, que las personas son libres de elegir racionalmente qué hacer, comprar, vender, a qué actividad económica dedicarse. Y por lo tanto, el egoísmo de cada uno llevaría a la prosperidad individual y por derrame a la prosperidad de todos. Es decir, que una persona rica hace que ésta pueda invertir, dar más trabajo, etc. También defendía la libre empresa, es decir, que los individuos son libres de emprender con su capital o su propiedad privada las empresas que consideren necesarias, convenientes o más beneficiosas para ellos mismos, sin la regulación estatal o gremial en todo momento. Además, sostenía la teoría de la división racional del trabajo, es decir, para producir se necesitan materias primas y trabajo, fábricas, o sea, alguien que lo manufacture. Por lo cual, algunas personas debían dedicarse a una actividad y otros a otra, para ser más eficientes y racionales. Esto luego se llevó al campo del terreno internacional, diciendo que hay países que deben dedicarse a la agricultura y otros países que deben dedicarse a la industria. Asimismo, pensaba que el mercado podía regularse solo, es la teoría del laissez-faire o dejar hacer, que postula que a través de la oferta y la demanda, el Estado no debía intervenir en la economía, pues el mercado determinaba racionalmente cuál es el valor más adecuado para cada producto. Hasta aquí nuestro repaso por Adam Smith. Recuerda que todo lo que he dicho está... Bien, entonces esto es el pensamiento político de Adam Smith. Quiero que veamos lo que dicen. Y bienvenidos a un vídeo muy breve, esta vez de verdad muy breve, para explicar las claves del liberalismo económico. Aunque nos vamos a centrar en Adam Smith, hay que tener en cuenta que hablamos de una escuela de economistas, donde encontraríamos a personas como David Ricardo, John Mill o Thomas Malthus, por ejemplo. Una escuela donde la inmensa mayoría son escoceses. Y este es un punto que quiero resaltar, porque habitualmente hablamos de la revolución industrial inglesa, y más bien habría que hablar de la revolución industrial británica. Hay que tener en cuenta no solo que estos pensadores liberales son buena parte de ellos escoceses, sino que el propio James Watt, inventor de la máquina de vapor, es escocés, o que los seguros surgieron en Escocia. Vamos a hablar, pues, del pensamiento económico de Adam Smith. Y para ello hay que tener en cuenta que se encuentra fuertemente influenciado por el método científico y por el pensamiento de Newton, por las leyes del movimiento de Newton. Él piensa que la economía es una ciencia y, por tanto, también se rige, se dirige por leyes y, en concreto, establece tres. La primera de ellas es la tendencia natural de las personas a buscar la propia riqueza, el lucro personal. Y esto para Adam Smith es bueno, porque si una persona busca su propia riqueza, otra persona busca su propia riqueza y así sucesivamente varias personas buscan su propia riqueza, en conjunto la sociedad también se enriquece. Las dos leyes restantes tienen que ver con la libertad y en concreto con la ausencia de fuerzas exteriores a la economía que adulteren el buen funcionamiento de sus leyes. Se trata de un ataque directo, en primer lugar, a los gremios y, en segundo término, a un Estado que absorbe funciones que, según Adam Smith, no le pertenecen. Se trata de la libre competencia y del respeto al libre funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda a la hora de fijar los precios y los salarios. Dejamos ahora las tres leyes de la economía para centrarnos en las ideas principales de la obra más conocida de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicada en 1776, curiosamente el mismo año que se declaró la independencia de los Estados Unidos. Por tanto, un año clave en la historia. En primer lugar, la escuela económica escocesa sostiene que la principal fuente de riqueza es el trabajo y la producción, y no la propiedad como se pensaba hasta la fecha. La segunda idea también va en contra de la creencia de la época. Se pensaba hasta ese momento que la base de la economía era la agricultura. Por ejemplo, los fisiócratas franceses del siglo XVIII pensaban así. Pues bien, según Adam Smith, la base de la economía es
la producción industrial y el comercio. En la riqueza de las naciones también se habla de la división del trabajo, de la separación de tareas para que la tarea productiva sea más eficiente. La penúltima idea que quiero destacar entra en relación con la primera ley que comentamos anteriormente, y es que la propiedad privada es fundamental, es necesaria para que se desarrolle el lucro personal, pues si no hay propiedad privada, en ningún caso las personas podrán buscar ese lucro del que hablaba Adam Smith en la primera ley de la economía. Y por último, el liberalismo clásico sostiene que el Estado no debe intervenir en la vida social y económica. Se debe limitar sus funciones a la defensa exterior, la administración de justicia y, en todo caso, funciones subsidiarias. Es decir, allí donde no llega la iniciativa privada es donde el Estado entonces sí debe intervenir. Bien, eso es el liberalismo para Adam Smith y lo que lo va a plantear en su libro La riqueza de las naciones. Menos Estado, mayores libertades individuales. ¿Cómo va a evolucionar en el siglo XIX? El liberalismo se configuró alrededor de dos grandes corrientes políticas. Vimos que va a empezar como una corriente económica, pero va a ir transformándose hacia el liberalismo político y va a transformarse este liberalismo político de Bentham y Stuart Mill en un liberalismo doctrinario y un liberalismo democrático. ¿En qué se caracterizan cada una de ellas? El liberalismo se configuró alrededor de dos grandes corrientes políticas entre las que existían profundas diferencias. ¿Cuáles fueron? Liberalismo doctrinario era la vertiente conservadora del liberalismo. Tenía la concepción restrictiva de los derechos y libertades políticas, ¿no? Restrictiva, menos, ¿no? Que se concretaba en la defensa del sufragio censitario, del orden social por encima de los derechos humanos, ¿no? La postura del liberalismo doctrinario se reflejó en la defensa de la soberanía compartida entre la corona y el parlamento y la monarquía parlamentaria. De liberalismo doctrinario, miren, acá, ¿no? El liberalismo doctrinario. La soberanía, ¿cómo es? Compartida. ¿Entre quién? La corona, el parlamento, una monarquía parlamentaria. El sistema de gobierno, monarquía parlamentaria. ¿Cómo sería su sufragio? Censitario, ¿no? No es para todo, no es universal como el liberalismo democrático. Otra variable más, movimientos sociales, la represión de levantamientos para garantizar el orden público. En cambio, en el liberalismo democrático hay un derecho a protesta. ¿Ven? Por eso se le dice la vertiente conservadora del liberalismo. Habla del liberalismo, pero con restricciones. La libertad de expresión está legitimada, pero a la libertad de prensa y libertad de reunión. Y las reformas sociales, ningún cambio en las desigualdades económicas y de vidas. En cambio, el liberalismo democrático es un defensor de la democratización de los poderes ejecutivos y legislativos, y sensible a las reformas sociales que permiten mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, a la que reconocía el pleno ejercicio de los derechos políticos a través del sufragio universal. ¿Qué es el sufragio universal? Todos los ciudadanos tienen derecho de elegir y ser elegidos. En censitario, en cambio, el derecho al voto está restringido a grupos sociales que ostentan determinado poder económico. Por eso, este es más conservador y por el contrario, es más liberal, en el sentido estricto de la palabra. El liberalismo democrático, miren, está bonito este cuadro porque representa las comparaciones entre ambos liberalismos. ¿Cómo era? Por ejemplo, la soberanía, ya lo dijimos, en el doctrinario compartida. ¿Entre quién es compartida? Entre la corona y el parlamento. En cambio, en el democrático es nacional, la soberanía es de la nación. El sistema de gobierno es una monarquía parlamentaria. Aquí es una república. El sufragio censitario y universal, el movimiento sociales, represión, ¿no? Primero es el orden. Acá no, primero es el derecho a la protesta. En la libertad de expresión, en el doctrinario hay una limitación de la libertad de prensa y reunión. Acá no, acá hay una ampliación de las libertades individuales, más libertades. Las reformas sociales, no hay ningún cambio, mejores en las condiciones de trabajo y de vida. Bien, ¿qué es lo que dicen? Ya vimos el texto mismo.
¿Dónde se encuentra el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde se inicia la autoridad de la sociedad? ¿Qué parte de la vida humana debe ser atribuida a la individualidad y qué parte a la sociedad? La individualidad debe gobernar aquella parte de la vida que interesa principalmente al individuo, y la sociedad esa otra parte que interesa fundamentalmente a la sociedad. Si bien la sociedad no se haya creada sobre un contrato, y si bien de nada sirve inventar un contrato para inferir de él las obligaciones sociales, sin embargo, todos aquellos que reciben la protección de la sociedad le deben algo por este beneficio. El simple hecho de vivir en sociedad impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás. Esta conducta estriba primero en no perjudicar los intereses del prójimo, o más bien ciertos intereses que, sea por disposición legal manifiesta, sea por acuerdo tácito, deben ser considerados como derechos. Segundo, en tomar cada uno su parte, que debe fijarse según principio igualitario de los trabajos y los sacrificios necesarios para defender a la sociedad o a sus miembros de cualquier perjuicio y humillación. De esto habla de los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo. Las preguntas iniciales, ¿no? ¿Dónde se encuentra el límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? Esto es, ¿quién es? ¿Quién está escribiendo acá? Stuart Mill. Bien, las revoluciones liberales. Para entender las revoluciones liberales tenemos que entender el liberalismo, qué están buscando y cuáles son las diferencias entre los distintos liberalismos que están existiendo. Ahora bien, las revoluciones liberales del siglo XIX. Vamos a empezar, van a ser tres, ¿no? La del 20, la del 30 y la del 48. Tras la derrota del emperador francés Napoleón, eso lo vimos el año pasado en la última clase, las batallas napoleónicas, ¿lo recuerdan? Las potencias europeas vencedoras reunidas en el Congreso de Viena en el 14 y el 15 del siglo XIX acordaron restablecer el orden monárquico anterior. A este proceso se le llama la restauración, volver a lo anterior antes de la revolución. Pero para evitar nuevas hegemonías que perturbasen la paz en Europa, el Congreso de Viena estableció una política que dio lugar a la Santa Alianza. Se va a establecer un movimiento que se va a llamar la Santa Alianza, que es la predecesora de estas ententes que van a estarse en la Primera Guerra Mundial. Sistema de alianza entre Prusia, Rusia, Austria, y a la que después se sumarían Francia y otros estados. Así las monarquías se unían contra cualquier intento de estabilizar este sistema. Ya no van a trabajar solas, sino que se van a juntar. El Congreso de Viena es eso, ¿no? La restauración. Se van a cuidar entre ellas para que no les vuelva a pasar lo mismo que les pasó a los reyes franceses en 1789. El intento de estos monarcas por gobernar como solían hacerlo antes de la Revolución Francesa, se enfrentó con las protestas populares alimentadas por los ideales liberales y nacionalistas. Eso llevó a que se produjeran tres oleadas revolucionarias, en 1820, 1830 y 1848. ¿Cuál es el contexto? El contexto de las revoluciones liberales es la restauración monárquica. Este intento de cofradía entre las monarquías de Prusia, Austria, Rusia y Francia por resguardarse a que no le vuelva a suceder lo mismo que en la Revolución Francesa de 1789. Vamos a ver una por una en detenimiento, ¿no? Para que entendamos cada una de ellas y cómo fueron sus diferencias y en dónde se van a Las revoluciones liberales de 1820 se inician en España. Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII regresaba a España de inmediato para firmar los decretos del 4 de mayo de 1814, que derrocaban la labor legislativa desarrolladas por las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, iniciando así una primera etapa de su reinado que era llamado el sexenio absolutista. Esta etapa duró desde 1814 hasta 1820, periodo al que pone fin el pronunciamiento militar de Rafael de Riego en 1820, restableciéndose la Constitución de 1814 y abriendo una nueva etapa conocida como el Trienio Liberal, desde 1820 a 1823.
pero las potencias europeas decidieron intervenir para volver a poner a Fernando VII como monarca absolutista. Dicha intervención de la Quíntuple Alianza se aprobará en el envío a España de un ejército francés conocido como los 100.000 hijos de San Luis, iniciándose la última etapa del reinado de Fernando VII, con la década ominosa. Pero la Revolución Española rápidamente va a influir en otros estados europeos, donde se producen revoluciones liberales. Así, en Italia, el general Guillermo Pepe protagoniza el pronunciamiento que obliga a Fernando I de Nápoles a jurar la constitución similar a la española de 1812. Y este éxito permite que se dé una revolución en el Piamonte que consigue la abdicación del rey Víctor Manuel I, siendo sustituido por el regente Carlos Alberto, que concede al Piamonte una carta otorgada en el 1821. Sin embargo, la Quíntuple Alianza no tardó en reaccionar. Tras aprobarse la intervención de los congresos de Tropaz, se encarga a Austria poner fin a estas intervenciones. Nápoles vuelve al antiguo régimen y el Piamonte, tras la derrota en la batalla de Novara, Carlos Alberto se exilia y sube al trono Carlos Félix, hombre de claro talante absolutista. También las revoluciones se extienden a Portugal, en donde se produce una revolución en Oporto, que rápidamente se extiende por el resto del país. El rey Juan VII aceptó el liberalismo, pero las constantes revelaciones absolutistas determinaron que finalmente el rey abandonase el liberalismo y que volviera a restablecer el antiguo régimen. En Rusia también se produce una revolución tras la muerte del zar Alejandro I y su sustitución por su hijo Nicolás I, hombre de un claro talante absolutista. En este contexto, oficiales de San Petersburgo y de Ucrania intentaron llevar a cabo una insurrección conocida con el nombre de la Revolución Decembrista, pero que terminó fracasando. También el proceso revolucionario afecta al Imperio Turco Otomano, en donde el liberalismo se mezcla con el nacionalismo. Los revolucionarios griegos, organizados en sociedades secretas conocidas como etarias, aprovechando la insurrección del gobierno de Epiro, un contingente armado, al mando Alejandro Squirazzi, invadía Moldavia y Valaquia, y desde 1822 los insurrectos controlaban la península de Morea. Sin embargo, en la cuestión griega, la Quíntuple Alianza va a renunciar al principio legitimista. Cuando Turquía inicia la reconquista de Morea, Rusia le declara la guerra, que termina con la paz de Adrianópolis, por la que Grecia quedaba reconocida como un estado tributario del Imperio Turco. La posterior conferencia de Londres, en 1830, supondrá la total independencia del país. Bien, esa es la primera, ¿no? La Revolución Liberal de 1820. Voy a leerles el texto. En la década del 20, de 1820, se produjeron los primeros ataques al sistema surgido de la Restauración, impulsados por el liberalismo y el nacionalismo. Esto ya lo vimos nosotros. Este es el tema de hoy y este es el tema de la clase anterior tras anterior, la que hablábamos sobre la unificación alemana y la unificación italiana. En España, al general de Riego lo conocemos nosotros del año pasado. Él fue el que impidió que durante la época de emancipación americana, los soldados se embarquen para luchar contra las fuerzas patrióticas y que luchen por la independencia. Justamente esto va a permitir que los países latinoamericanos se independicen, porque no va a haber un contingente de respaldo a las fuerzas realistas. Este general de Riego va a ser quien va a tomar parte, sin querer, de que los países latinoamericanos se puedan independizar. Él está pensando, obviamente, en esta revolución liberal que quería hacer en España, pero tentando los poderes del rey Fernando VII, pero sin quererlo va a facilitar a los países latinoamericanos su independencia. En España, el general de Riego se negó a combatir a las fuerzas patriotas de América y obligó al rey Fernando VII a restablecer la Constitución Liberal de 1812. Esta es la de las Cortes de Cádiz, lo vimos también el año pasado. En Italia, Nápoles y Piamonte se enfrentaron a Austria. Esto es de la clase sobre la unificación italiana. La Santa Alianza actuó para reprimir las revoluciones, pero va a fracasar, ¿no? Esta Santa Alianza, estos países se van a unir para
evitar esta revolución, pero se va a fracasar. Y después lo de Grecia, lo que veíamos en el video, la independencia de Grecia, que va a durar 10 años. Se produjo una insurrección para lograr su independencia del imperio turco otomano, que dominaban a los griegos desde el siglo XV. Tras una larga y sangrienta guerra, los griegos obtuvieron su independencia en 1829. La revolución liberal ahora de 1830. Vamos a ver la segunda parte del video. Seguimos con las revoluciones de 1830. La década revolucionaria de 1830 inició en Francia, y al igual que sucedió con la anterior, pronto se va a propagar a otros países, en los que el nacionalismo y el liberalismo siguen vivos. Con la subida al trono de Carlos X, hombre de claro talante absolutista, comienzan los conflictos con la Cámara de los Diputados. El rey intentó imponer gobiernos conservadores, y en 1829 nombraba como presidente a Marie Poquelin, lo que le llevó al enfrentamiento con la Cámara de los Diputados. Ante la oposición de esta, el rey disolvió la misma y convocó nuevas elecciones, que sin embargo dieron la mayoría de la oposición. Pero lejos de desistir, el monarca promulgó las 4 ordenanzas por las que suspendían la libertad de prensa, disolvían las nuevas cortes, modificaban la ley electoral y convocaban nuevas elecciones. Ello provocó la revolución conocida como la de las Tres Gloriosas y también la caída de Carlos X, que fue sustituido por Luis Felipe de Orleans. En los Países Bajos, las diferencias existentes entre belgas y holandeses provocó la unión de los belgas con los valores del unionismo, que provoca el estallido revolucionario y, al igual que había ocurrido con Grecia, de nuevo volvemos a observar el fracaso de la Quíntuple Alianza. De esta manera, en la Conferencia de Londres, se reconocía la independencia de Bélgica, que se va a dotar de la Constitución de 1830. También movimientos revolucionarios en la Confederación Germánica, en donde desde 1815 se habían derogado todas las instituciones, a excepción de Sajonia-Weimar. Los liberales organizados en asociaciones secretas responden a la incitación francesa y se producen levantamientos en Brunswick, Hannover, Hesse-Kassel y Sajonia. En 1832, el movimiento liberal se mezcla con actitudes nacionalistas que se manifiestan en exigencias nacionalistas en la Asamblea de Humboldt, pero el resultado de los movimientos revolucionarios en Alemania se nos muestra como un modo desigual, triunfando en Brunswick, Hesse-Kassel y Sajonia. También en Polonia se manifestaban actitudes nacionalistas, mezcladas con el liberalismo, que se reivindicaba en la composición del país. Organizados en sociedades secretas, tras el triunfo de la revolución, los nacionalistas se van a decidir según su actitud favorable. Así, se van a dividir en rojos o blancos, y van a decidir en si deben rechazar al zar Nicolás I como jefe de Estado polaco o no. Esta división y la falta de apoyo por parte de las potencias filoliberales, Francia y Reino Unido, que dan lugar al éxito de la represión y la denunciación de Polonia como Estado. En Italia, el Comité de Emancipación actúa como motor de la propaganda nacionalista y liberal, produciéndose movimientos revolucionarios en Modena, Marcas y Toscana, que terminan por ser aplastados por Austria. Empezamos con las oleadas revolucionarias. Bien, hasta ahí la de 1830. Como vemos, afectan a todo el continente europeo. Bélgica, vemos a Italia, esas cosas que ya hemos visto. Esta va a empezar en Francia, la de 1830, por el rey Carlos X. Se va a llamar la Revolución Carlista. Por la decisión del rey Carlos X de suspender la constitución otorgada por su antecesor, Luis XVIII. Durante 3 jornadas del mes de julio, el pueblo reclamó el fin de los Borbones y Carlos X decidió renunciar, llegando así al fin de la restauración en Francia. La restauración es eso, ¿no? La vuelta al poder de los reyes en el siglo XIX. Luis de Orleans va a ser nombrado rey y se va a limitar a restablecer la Constitución, pero va a ser en 1848, en la siguiente revolución, también va a ser defenestrado. En el resto de Europa las revoluciones tuvieron un matiz nacionalista. Lo hemos visto cuando lo veíamos el tema de Italia. Surgió el movimiento de Joven Italia que fue reprimido por Austria porque sabemos que era parte de Austria. Bélgica se va a independizar de los Países Bajos y Polonia vivió una revuelta contra el zar Nicolás I de Rusia que fue violentamente sofocada. Ahora, por último, vamos a terminar solamente para ver la de 1848. En 1848. En 1848 se produce una tercera oleada revolucionaria. En primer lugar, el valor relativo de la fecha de 1848
como inicio de las revoluciones, por la importancia que tienen los conflictos en otros países con fechas anteriores, como pueden ser Suiza o Italia. El carácter minoritario de estas revoluciones, la falta de líderes que dan coherencia al movimiento, el mantenimiento del liberalismo y nacionalismo como motivo, aunque ahora levemente complicados con el socialismo, dependencia de la situación internacional, cuyo delicado equilibrio explica el relativo éxito de estas revoluciones, limitación a este éxito en la introducción de regímenes constitucionales en el Piamonte y en Prusia, y la consolidación de los nacionalismos. Motivos importantes de esta nueva etapa fueron la situación internacional y la económica. Respuesta a la primera, el fracaso en la defensa de los principios legitimistas por parte de la Quíntuple Alianza permite la formación de un bloque liberal franco-británico, una entente que nunca llegó a convertirse en una alianza formal debido al deseo del primer ministro británico Henry Palmerston de mantener la libertad de acción del Reino Unido. Sin embargo, el entendimiento entre ambas potencias se manifiesta de manera plena en los primeros conflictos de los años 30, la primera guerra carlista en España y los conflictos derivados de la cuestión de Oriente. Respecto a este último aspecto, tiene lugar la primera guerra turco-egipcia, que se va a resolver gracias a la actuación franco-británica por el Tratado de Kutadien en 1833. Esa entente se mantiene en la primera guerra carlista, en la que Francia y Reino Unido firman un acuerdo con España y Portugal, conocido como la Cuádruple Alianza de 1834. Sin embargo, los recelos mutuos entre ambas potencias terminan por romper ese acuerdo, mientras que Francia intenta un acercamiento a los países del bloque oriental, Austria, Prusia y Rusia. No consiguiéndolo, el Reino Unido desarrolla una política de suplantación de Rusia en la hegemonía sobre Turquía, y así, por instigaciones inglesas, Turquía declara la guerra a Egipto, la Segunda Guerra Turco-Egipcia, que termina con el Tratado de Londres de 1840 y el Segundo Tratado de Londres de 1841, que suponía el aislamiento de Francia. Además, se firmaba la Convención de los Estrechos de 1841, frente a las intenciones rusas que permitían a Turquía declarar el cierre de los estrechos. En cuanto a la situación económica, coinciden factores agrícolas y financieros. Los primeros, las malas cosechas de 1845 y de 1846, y los segundos, la fuerte especulación que arroja sobre el mercado gran cantidad de títulos, lo que termina provocando el hundimiento de sus valores. Bien, hasta acá sobre las revoluciones. Este es el video de las revoluciones liberales. La del 48. ¿Cuáles van a ser las causas? Como vimos en el video, la crisis económica. Entre el 45 y 47, malas cosechas, al que acompañó una crisis industrial y comercial que agravó la inestabilidad. Este va a ser la primera causa. La segunda causa va a ser la acción de los partidos demócratas. Recordamos que ya estamos en el contexto del liberalismo. Exigían sufragio universal, libertades de asociación, expresión y prensa. Esto es su influencia clara del liberalismo. Y la actividad liberal y nacionalista que da forma clandestina, que de forma clandestina habían proseguido su defensa de los regímenes constitucionales o de la independencia nacional. La aparición del proletariado como sujeto político, que reclamaba sus derechos políticos y una mayor justicia social. ¿En detrimento de quién? De los nobles, que ellos intentaban que todo vuelva al previo a la Revolución Francesa. La Revolución de 1848 va a comenzar también en Francia. La del 30 empieza en Francia y la del 20 empieza en España. Durante febrero, los revolucionarios consiguieron la abdicación de Felipe de Orleans, que había sido colocado en el trono luego de la expulsión de Carlos X. Felipe de Orleans había sido puesto en lugar de Carlos X, y en el 48 lo van a sacar. Y se va a proclamar ahí en Francia la Segunda República. Se va a convocar a una asamblea constituyente y se va a aprobar el sufragio universal masculino. Pronto, durante la barricada de junio, el pueblo exigió mejoras en las condiciones de vida y de trabajo. No era solamente el reclamo, ya tenían otros más mejores condiciones de vida, de trabajo, ¿no? Tenía exigencias más claras que, por ejemplo, la revolución de 1789, que solamente era que se mueran todos. Pese al inicial éxito de la revolución, esta fracasó. En las elecciones convocadas para la Segunda República fue elegido Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte.
quien se nombró presidente vitalicio y en 1852 se va a proclamar emperador. Así pasa, Francia pasó de la Segunda República al Segundo Imperio. Acá Carlos Marx va a tomar en su libro una frase bien interesante que decía que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como comedia. Así, este sobrino de Napoleón Bonaparte se iba a convertir en la comedia. El primero, Napoleón Bonaparte, el original, el que vimos en las guerras napoleónicas, era la tragedia para Europa. En cambio, este va a ser una simple comedia. La revolución se va a propagar al resto de Europa. En la Confederación Germánica, los revolucionarios se van a reunir en el Parlamento de Frankfurt, elegido por sufragio universal, y van a proclamar un solo Estado alemán. Eso también lo vimos cuando vimos la unificación alemana. En Italia, el reino de Nápoles y los territorios de Toscana, Parma y Modena se van a sublevar en contra de la soberanía del emperador de Austria. Además, en Roma, Giuseppe Mazzini proclamó una efímera república y despojó el poder político al Papa Pío IX. Entonces, en el 48, toda Europa está incendiada. ¿Cuáles van a ser las repercusiones de la revolución? Las revoluciones fracasaron tan rápidamente como aparecieron. El proceso terminó teniendo gran trascendencia en Europa, ya que contribuyó a difundir los ideales democráticos y nacionalistas. En Francia se afianzó el sufragio universal. Sin embargo, este derecho solo pudieron ejercerlo los hombres. Por otro lado, salvo en Rusia, todo el resto del continente quedó abolida la servidumbre. Había estado de servidumbre en Europa. Gracias a estas revoluciones se van a abolir, menos en Rusia. En Italia y Alemania empezaban a dar los primeros pasos para su unificación, que lo hemos visto cómo se van a completar en la clase de la unificación alemana e italiana. La ruptura de la burguesía y el proletariado, el significado sobre todo en el caso francés, impulsó definitivamente el movimiento obrero en Europa. Se habían unido para la revolución, pero ahora estaban en pie de guerra, guerra de lucha, como va a decir Marx. Bien, ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea no me parece que es muy complicada, ¿no? Es sobre el liberalismo de Locke. Busquen si no encuentran algunos de los conceptos. Este texto les va a servir. Busquen el resto, por favor. ¿Cuál es la importancia del surgimiento del liberalismo político y la democracia en Estados Unidos? Igual búsquenlo, por favor, porque no se los estoy colocando, no encontré el texto que me pide aquí. El modelo político y social que se daba en Europa y en Estados Unidos. Y hagan un cuadro para poder establecer las diferencias, porque no estamos viendo lo que está pasando en América. Así que se los dejo para que ustedes investiguen. Eso es toda la clase del día de hoy. Me tienen que entregar 3 cosas. Esta ficha, ya les dije, miren lo que es. 3 preguntas, nada más. Facilita. La segunda es su material de trabajo, que es necesario para hacer el quizzes. ¿Cómo haces el quizzes si no has estudiado? Nos hemos pasado toda la primera parte del año practicando materiales de trabajo. Ya saben cómo hacer materiales de estudio. Entonces hagan su material de estudio para que después puedan hacer el quizzes. Hagan el quizzes, intenten hacerlo previamente, haber hecho su material de estudio y haberlo estudiado para ver cómo le va. De repente van a ver mejoras. Necesito que practiquen eso. Bueno, chicos, espero que se encuentren bien. Les mando un afectuoso saludo. Nos vemos. Chau.